Hola, voy a predicar un mensaje en un momento llamado Arrepentimiento, Agua y Fuego. Tienes que escucharlo porque el título es genial. Y vamos a hablar de la vida de Juan el Bautista, así que no querrás perdértelo. Arrepentimiento, agua y fuego. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el tercer capítulo, Mateo capítulo 3, en el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¡Qué mensaje! Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada reino tiene un rey, y este rey era digno de nuestra adoración. Es digno de que nos arrodillemos y humillemos nuestros corazones ante Él y sometamos nuestra vida a Él. Juan dijo: el reino se ha acercado, y eso significa que el rey está cerca también. Y Juan fue el precursor. Fue de él de quien hablaron las profecías en el Antiguo Testamento, que él prepararía el camino para la venida del Mesías Rey. Y esta es una cita del libro de Isaías, y quiero que remarquen esto. Vamos a ver esa profecía que hablaba de Juan en Isaías, capítulo 40. Lean conmigo, por favor. Isaías, el capítulo 40. Queremos ver algunos de los versículos que rodean estas palabras que identifican quién es Juan y cuál era su misión. Es importante para nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calles en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Saben? En el mundo antiguo, en verdad tenían precursores que salían y proclamaban la venida de un rey o dignatario. Y hay algunos casos históricos donde un rey o una reina venían por una región particular y ese precursor se adelantaba mucho y los proclamaba: el rey ya viene. Y literalmente allanaba los caminos. Si había lugares donde no hubiera camino, construían uno nuevo. Si había desfiladeros, los llenaban o construían puentes sobre ellos para allanar el camino, para que ese dignatario, ese rey o esa reina llegaran. Y a eso hace referencia esto. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Pero Juan estaba enderezando los caminos torcidos, estaba llenando los valles, estaba construyendo ese camino en el desierto. Lo hacía en las personas, en su corazón. Y lo estaba haciendo a través de su mensaje de arrepentimiento. Verán, el pecado es un camino torcido y el arrepentimiento hace que el camino se enderece para que el rey entre al corazón humano. Prepara el camino para que el corazón lo reciba. Sobre eso era el mensaje de Juan. Las personas se habían vuelto torcidas y vacías y corruptas, y había muchos escombros en el camino hacia su corazón. Y él se encaminó hacia el desierto de la humanidad y comenzó a predicar el arrepentimiento. El reino está cerca, enderecen los caminos del Señor. Pero cuando hablaba de enderezar los caminos del Señor y prepararlos para que viniera el rey, se refería a los corazones humanos. El arrepentimiento es un cambio interno de corazón y mente, lo que resulta en un cambio externo de dirección.
y abre el camino para la fe salvadora. Sin eso, el Rey no entra. Lean conmigo el Evangelio de Mateo. El arrepentimiento no solo era el mensaje de Juan, era el mensaje de Jesús en persona. Lean conmigo en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras idénticas que Juan antes de él había predicado. El arrepentimiento viene antes de que el Rey entre. No pierdan este capítulo de Mateo. Vamos a ver Lucas 24. Vamos a leer. Después de la resurrección, Juan predicó antes que Jesús apareciera en escena. Cuando Jesús entró al ministerio público en persona, volvió al mismo mensaje y predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lean conmigo Lucas capítulo 24. Esto es después de la resurrección, versículo 46. Y les dijo: Jesús reunió a los 11 discípulos y les dijo lo que dice el verso 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de los pecados, según Jesús, debe ser predicado a todas las naciones. El arrepentimiento viene antes del perdón de los pecados. En la Biblia amplificada dice: el arrepentimiento es la condición para el perdón. El apóstol Pablo predicó el mismo mensaje. Acompáñenme en Hechos capítulo 20. Hechos, el 20º capítulo. Es noche del estudio de la Biblia. Acostúmbrense a usar la Biblia. Hechos 20, verso 20. Verso 20. Pablo tiene reunidos a un grupo de líderes y miren lo que dice. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento precede a la fe salvadora. ¿Sabías, según Hebreos capítulo 6, versículo 1, el arrepentimiento y la fe para con Dios es considerada una doctrina fundamental de Cristo? Verán, no puede ser así. Señor, ven, entra a mi corazón, pero mejor agáchate. Cuando estés ahí vas a tener que rodear todas estas cosas de aquí, tendrás que brincar y cuidado con eso de ahí, tendrás que escalar sobre esto y vas a tener que saltar aquello y cuidado, agáchate de nuevo, Señor, porque, Señor, quiero ir al cielo y quiero todos los beneficios que trae la salvación, pero no me desharé de todas estas cosas. Puedes entrar, pero tendrás que hacerlo a mi manera. Vas a tener que escalar sobre mi basura y caminar alrededor de mis cosas. Vas a tener que saltarlo, porque yo no quiero cambiar. No quiero renunciar a nada. Solo quiero que me bendigas y me lleves al cielo cuando muera. No, el camino debe allanarse antes de que entre el Rey. El arrepentimiento hace que el camino se allane. Y no estoy hablando de que pongas toda tu vida en orden y luego Él entrará, sino de que es un cambio de corazón que dice: Dios, no quiero vivir como hasta ahora. Lamento mis pecados. Quiero cambiar. Voy a hacerlo a tu manera. Y cuando tenemos este cambio en la mente y en el corazón, se limpia el camino para que entre el Rey. La Biblia no nos enseña salvación sin arrepentimiento. No existe nada así. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. Segunda de Pedro 3:9, apuesto a que conocen este verso: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Romanos 2:4 dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y Dios es bueno, envió a su Hijo, nos ha amado incondicionalmente, quitó su ira contra nuestros pecados, pero la puso sobre su Hijo, quien fue nuestro sustituto, el sacrificio perfecto. Dios es misericordioso, lleno de gracia y sufrido. Absolutamente lo es, y es su bondad. Cuando te das cuenta de lo bueno que es y lo que ha hecho Cristo, sabes que un corazón honesto diría, ¿sabes qué? Quiero cambiar. No quiero seguir por el camino que he andado. Lamento mis pecados, y eso lleva al arrepentimiento, y eso lleva a la fe salvadora. El mensaje de Juan era arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, que significaba que el rey estaba cerca. Y si el rey va a entrar a tu corazón, el camino debe ser allanado antes. El arrepentimiento lo allana. Vamos a volver a Mateo capítulo 3. Hay más silencio aquí del que yo sospechaba, pero está bien. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán a él. Esto es Jerusalén, el centro metropolitano, Judea, los suburbios, y la región de alrededor del Jordán, el campo. Es un mensaje para todos. No era un mensaje diferente para los que vivían en la ciudad que para las personas sencillas del campo. Solo hay un mensaje para todo el mundo. El arrepentimiento y la fe con Dios debe ser predicado a todas las naciones y a todos en esas naciones. Pero Juan hizo algo nuevo. Lo hizo personal. Los individuos eran llamados al arrepentimiento. Ser parte de la nación judía no era suficiente. Que el sumo sacerdote entrara al templo una vez al año y ofreciera la sangre del sacrificio de un animal para cubrir los pecados de una nación, lo que hacía una vez al año, ya no era suficiente. Aunque pudieras trazar tu linaje hasta Abraham y supieras quién engendró a quién, engendró a quién, engendró a quién, a quién, a quién, y tú eres de esta tribu y puedes probar que eres un israelita de sangre azul, no importaba. No era suficiente. Juan enseñó y llamó a la responsabilidad personal, al arrepentimiento personal, a la fe personal. Y no es suficiente que seas parte de una nación cristiana, o que vayas a una iglesia cristiana, o que vengas de una familia cristiana. Incluso puedes descender de una larga línea de predicadores. No es suficiente, debes tener una relación personal con Cristo. Tiene que volverse personal. Recuerdo que mi esposa y yo fuimos a comprar una van un día y conocíamos al chico a través de un conocido mutuo. Era el dueño de una tienda de autos. Él hizo que fuera a conocerlo y había orado por este chico y dijo, mira, cuando vengas a comprar un auto, diles que yo te dije que vinieras. Y dije, está bien. Fuimos y fue raro hacerlo. Siempre me sentí incómodo por usarlo. Aunque no era malo y no lo estaba buscando, pero aún así fue incómodo, y fuimos y no dije nada sobre que conocía al dueño y que me había dicho que fuera. Y ellos estaban haciendo una oferta por la van que íbamos a comprar y, ¿saben? Era un buen trato. Y Janet dijo, diles. No voy a decirles, no quiero. Y ella dijo, diles. Yo dije, bueno, ¿sabes? Fulano nos dijo que viniéramos. Y dijo, ¿qué? Él era el gerente de toda la tienda. Y dijo, ¿qué? Yo dije, sí, nos dijo que viniéramos. Y dijo, espera, entró al otro cuarto, regresó con una tarjeta. Y él dijo, él me envió una nota diciendo que ustedes iban a venir. No puedo creer que no hayan dicho nada. Y el trato, que estaba bien, de pronto se volvió muy bueno. La diferencia entre el primer trato y el segundo trato era una locura. Tener una relación personal hizo una gran diferencia, y con la salvación lo es todo. Lo es todo.
Versículo 7, vamos a leer. Al ver el que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos piensan que Juan era muy directo en su personalidad? Y no solo está hablando de que los árboles eran un poco podados. Dijo: el hacha está puesta en la raíz, chicos. Los fariseos y los saduceos eran dos sectas religiosas poderosas en el judaísmo. Los fariseos eran separatistas. Sentían que la religión nacional judía había sido corrupta y entonces formaron una secta, y el nombre fariseo surge de la palabra que significa separar. Y ellos se dedicaban a la escritura, y estoy seguro que comenzó pura, pero no terminó pura. Y los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles o los demonios, y habían sido corruptas también. Pero ambos eran estudiantes de las Escrituras. Ambos eran muy educados en las Escrituras, lo enfatizaban. Eran legalistas que sabían la ley al pie de la letra, pero habían perdido su espíritu. Y Juan tuvo una gran elección de palabras para ellos, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Sabías que Jesús los llamó así también? Y mucho peor. Puedes leerlo en Mateo 23. Hay como 33 versos donde Jesús los señalaba y los señalaba y los señalaba. Esos eran con los que Jesús tenía más problemas. Los que sabían más sobre la palabra de Dios eran legalistas y se sentaban en sus pequeños tronos y querían juzgar a todos los demás. Y Jesús básicamente dijo que por su orgullo, su legalismo y su maldad, adornados de religiosidad, eran en realidad los que le dificultaban a los verdaderos seguidores que entraran al reino de Dios. Ellos mismos no entraban y estaban estorbando el camino para que otras personas no entraran, usando la ley como un palo para pegarles a todos y alejarlos de Dios. Y Juan habló aquí sobre mostrar frutos de verdadero arrepentimiento. Un árbol es conocido por sus frutos y el verdadero arrepentimiento produce buen fruto. Creo que está mal que nos juzguemos unos a otros. Jesús dijo: no juzgues o serás juzgado. De hecho, en ese mismo contexto dice: con la misma medida que midas serás medido. Da una buena medida, apretada, remecida y rebosando. Donde Jesús dijo eso fue de hecho en un contexto donde o vas a amar o a juzgar a las personas. Sin embargo, creo que está bien ser inspector del fruto. Él dijo que un árbol es conocido por su fruto. Es verdad, es verdad. Y alguien que profesa y profesa: sí, amigo, amo a Dios, Jesús y yo somos así. Le estaba cambiando a la tele anoche y me encontré con Cocodrilo Dundee. Lo vi por unos 5 minutos y estaba hablando con una chica y dice: sí, Dios y yo somos amigos. Somos así. Así se sienten algunas personas. Bueno, si lo eres, mostrarás ese fruto en tu vida. Habrá fruto. Así es conocido un árbol. Si nunca hay fruto o si siempre es mal fruto, la raíz podría ser ritual religioso, una ceremonia vacía, pero no es una relación viva. Mientras compartía esta historia varias veces a través de los años, un día estaba haciendo ejercicio en el gimnasio y fue antes de que conociera a Janet. Y creo que debí compartir el evangelio en el gimnasio con alguien un día. Porque aparentemente estos dos chicos de al lado, uno de ellos sabía que yo era creyente, no estoy seguro de cómo sabía que era creyente, pero estaba ejercitándome, levantando pesas, y estos dos chicos estaban cerca, y uno de ellos contó esta historia picante, y yo estaba a unos 2 metros, no puedes evitar escucharla, y sigue con esta historia picante sobre estar en un club nocturno llamado Zelda la noche anterior,
y encontrar a esta chica. Ella había estado bebiendo y él entra en detalle sobre cómo tuvo sexo con ella en la parte trasera del auto. Estaban riendo y el otro chico dice: oh, cállate, este chico es creyente. Y el otro chico siguió contando la historia y riéndose sobre tener sexo con una chica ebria en el asiento trasero de su auto la noche anterior que conoció en un club nocturno. Y no recordaba su nombre. Y dice: yo soy creyente. Yo pensé, bueno, deberías decir que eres ateo y ser testigo en reversa. Pero hay un problema de fruto ahí. ¿Entienden de qué estoy hablando? Hay un problema de fruto ahí. Escuchen los versos de la Biblia, el mensaje. La Biblia, el mensaje lo pone muy bien. Escuchen lo que él dice. Al ver él que muchos de los fariseos y los seduceos venían a tener la experiencia de su bautismo porque se estaba volviendo algo popular hacerlo, ¡explotó! Generación de víboras, ¿qué creen que están haciendo al bajar aquí al río? ¿Creen que un poco de agua en su piel de serpiente va a hacer la diferencia? Su vida es lo que debe cambiar, no su piel. Y no piensen que pueden colarse al llamar a Abraham padre. Ser descendiente de Abraham no sirve. Hay montones de descendientes de Abraham. Lo que cuenta es su vida. Es verde y rebosante, porque si es madera seca, será echada al fuego. ¡Viva Juan! En fin. Juan habla con ellos sobre demostrarlo. Si en verdad estás arrepentido, si en verdad hubo un cambio en tu mente, resultado de un cambio de corazón, habrá fruto que pruebe que ese cambio ocurrió. Seguimos al verso 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahí Juan comienza a hablar sobre a quién le estaba preparando el camino. No sé si se han dado cuenta, pero en el verso 10, el fuego se menciona. Esos árboles que no dan buen fruto van a ser cortados y echados al fuego. En el verso 11 se menciona el fuego, va a bautizarle el Espíritu Santo y fuego. En el versículo 12 se menciona el fuego. La paja será quemada en fuego que no se apaga. Y vemos que se habla de fuego en esos 3 versos. Puede ser visto al menos en 3 diferentes maneras. Y todas son verdad. Cuando veas a Juan el Bautista en el cielo, puedes preguntarle a cuál se refería. Tal vez te diga que a las 3, o podría decir, bueno, de hecho había 17. Pero aquí hay 3 que seguro son verdad y son aplicables. La primera, hablando del fuego, del juicio de Dios. Y eso está muy claro con lo que dice en el verso 10. Esos árboles que nunca dan buen fruto son cortados y echados al fuego. Hablando del juicio, vemos ese principio de nuevo en el verso 12. Habla sobre el Señor que viene, está con el aventador en la mano. Y limpiará a conciencia su era. Va a tomar el trigo de su granero y quemará la paja en el fuego que no se apaga. Un aventador significa literalmente una pala de grano. Y lo que van a hacer será acomodar el grano en un área plana grande y un día con viento van a tomar esa pala para grano, ese aventador, y van a lanzar el grano al aire y el viento va a soplar la paja. Y el grano va a volver a caer y podrán repetirlo una y otra vez y así la paja será separada del grano y el viento se la llevará. Y Juan dice que así es como Jesús, el Señor, hace esa separación. Así es como algunos serán recogidos y algunos serán esparcidos y echados al fuego que nunca se apaga. Con esta pala para grano, con este aventador. El aventador es lo que estoy haciendo esta noche. Es la predicación. Ese es el aventador, es la pala para el grano. Los que crean y lo acepten serán recogidos. Los que la rechacen serán echados y quemados. La misma acción, predicar, produce ambos.
Todo depende de la respuesta de las personas. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. El mismo mensaje. Las mismas palabras se hablan. Un lado, locura. Otro lado, poder de Dios. El aventador. La predicación, predicar el evangelio, para algunos es locura, para algunos es poder de Dios. Ojalá pudieras venir a Cottonwood y tener el mensaje completo, porque de hecho durante esta transmisión tenemos un tiempo limitado y tenemos que cortarlo en 2 programas diferentes. No querrás perderte la próxima semana, pero tal vez podrías venir a visitarnos al sur de California. Sí puedes, y si no puedes, le pido a Dios que te bendiga y que sigas escuchando esta transmisión. Si no lo has hecho, ¿por qué no nos escribes? Mándanos un email si te has sentido animado. Nos animaría a escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hasta que nos veamos la próxima vez, que las riquezas y lo mejor de Dios sean para ti siempre. Hasta pronto.